Buenas noches a todos los que se están conectando. Mi nombre es la doctora Julián Doctor, soy médico investigadora y por los últimos casi 3 años ya he estado educando en las redes sociales, combatiendo desinformación. Y en la noche de hoy tengo como invitado al licenciado Luis Osorio, quien ha creado toda una plataforma en TikTok educando a los hispanos y educando a la población en general, también americana que habla inglés, sobre situaciones de la política, la propaganda y cómo esto impacta los diferentes aspectos de la vida e impacta a los puertorriqueños que están en la isla. El señor licenciado Luis Osorio está en Estados Unidos, al igual que esta servidora, pero siempre nuestro corazón está en nuestra isla y siempre vamos a estar velando por los mejores intereses de los puertorriqueños en general en la isla y en Estados Unidos. Yo hago mi contenido en español, en ocasiones en inglés, pero más en español porque me preocupa las comunidades hispanas que se mudan a Estados Unidos luego de vivir toda una vida en su país natal y que cuando llegan a Estados Unidos no comprenden o no están empapados. Es difícil porque, para ser honesta, para mí me tomó un poco de tiempo, años, entender claramente la dinámica de la política en Estados Unidos, que es bien diferente a la de Puerto Rico, y nosotros tenemos una asociación con Estados Unidos y yo siento que tenemos mucha dificultad en entender el engranaje de la política. Y quién mejor para hablar de este tema que el licenciado Luis Osorio, que precisamente ha estado como 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? No, en las redes sociales educando. En TikTok como tal, 1 año. 1 año. Pero él ha tenido una experiencia de trabajo muy exitosa, muy relacionada y engranada con lo que es el pueblo, las personas y cómo la política o el gobierno impacta la vida de cada uno de nosotros en diferentes áreas. Así que yo le voy a dejar el micrófono al licenciado Osorio para que nos hable un poco sobre esos aspectos importantes que los hispanos debemos conocer y tener esta curiosidad, sacar el tiempo de leer sobre la política en Estados Unidos, ya que esto es fundamental a la hora de salir a votar. Sí, saludos, doctora, y buenas noches a todos los presentes. Como bien indicó, ya llevo escasamente 1 año en TikTok. Empecé en noviembre del año pasado, casualmente estaba hablando con mis familiares de eso. Pero en el gobierno como tal en Puerto Rico, yo viví en Puerto Rico 36 años y yo trabajé en muchas facetas del gobierno. Trabajé como director de asuntos legales en el Departamento de Energía y en la Administración de Asuntos Energéticos. Trabajé también un tiempo con la Autoridad de Edificios Públicos, tuve mi práctica privada y también estuve relacionado de cerca con el proyecto ARRA de Barack Obama con relación a distribución de energía por medios solares y de viento, desarrollando esos contratos. Ahí durante ese tiempo administré cerca de 2 millones, pero también tuve una cooperación con el gobierno de Luis Fortuño en ese momento para desarrollar leyes. O sea que tengo mucha experiencia con lo que tiene que ver con lawmaking, con desarrollar derechos para implementar diferentes políticas y programas. Nunca trabajé con medicina porque eso es un renglón totalmente separado y yo diría que el más complejo. Sin que quede ninguna reserva, porque hay muchas facetas de lo que es crear un gobierno organizado y estructurado, ya sea de forma independiente o de forma dependiente. Y el sistema legal es importante, el sistema económico, lo que tiene que ver con impuestos, pero la medicina es un tema que la gente por alguna razón deja para lo último. Y es uno de los temas más importantes, si no el más importante, porque un pueblo que no tiene salud es un pueblo que no puede desarrollarse. Y la gente no entiende eso. Casualmente estuve hablando hace poco con un grupo en live de puertorriqueños que me estaban diciendo cómo iban a votar por la independencia y iban a ser autosuficientes. Y yo le dije, bueno, pues espero que todos ustedes estén preparados para meterse en un conference room por 2 años a negociar con el gobierno de los Estados Unidos la política de Medicare, la política de seguridad social, y no solo que negocien con ellos cómo va a ser la transición, sino también que tienen que desarrollar un sistema para recibir ese dinero que va a ser transferido de ustedes, que van a ser billones, y ese dinero no lo pueden poner en una cuentita que coge interés.
Ese dinero hay que ponerlo a trabajar para el pueblo. Y tiene que ser un proceso activo, democrático y rápido, con urgencia. Y que no tan solo afecta los servicios de salud inmediatos de lo que está ya trabajando, ¿verdad? En los hospitales, oficinas médicas, sino que afecta también la educación. Estamos hablando que la preparación de un médico toma alrededor de 12 a 15 años. O sea, toma 15 años tener un médico listo para ver pacientes, y cuando se afectan, o mejor dicho, cuando tenemos un grupo de políticos que no creen en la ciencia, que utiliza la cara del médico para que reciba, como digo yo voy a hablar en arroba bichuela porque me gusta así hablar. Claro, claro. Arroba bichuela. Esto no es una conferencia científica, pero en arroba bichuela muchos políticos anticiencia utilizan la cara del médico para que reciba la garnata del paciente, porque los servicios de salud son malos. Pero quienes hacen que los servicios de salud sean malos, que sean escasos o que escogen quién tiene derecho a recibir servicios de salud, son los políticos. Correcto. Son los políticos los que hacen las leyes o deciden cuánto dinero se va a asignar a salud pública. No son los médicos no hacemos las leyes. Nosotros somos parte de un sistema que no funciona ni para los pacientes, pero tampoco para los médicos. Entonces, es bien importante que cuando los hispanos se mudan a Estados Unidos, especialmente si usted viene velando por programas sociales que le ofrece buena educación, o le ofrece buenos servicios de salud o dental, usted tiene que empaparse de cómo funciona la política a la hora de votar, porque tal vez usted dice, no, yo no salgo a votar, como pasó o pasa con las elecciones estatales, que se decide tantas cosas, no es tan solo el gobernador como en Puerto Rico, el gobernador, el alcalde, y ya está. En esas elecciones de cada 2 años que pasaron ya, se eligen las personas que van a estar encargadas de los distritos escolares, jueces, bueno, de estado a estado cambian, y eso impacta grandemente precisamente esos programas sociales que muchos hispanos están pendientes o necesitan o que le llamó la atención para venir y mudarse a Estados Unidos. Así que, ¿qué tú les puedes decir a los hispanos con respecto a cuando se mudan a Estados Unidos? ¿Cómo se pueden comenzar a educar o explicarle de manera bastante sencilla a Rob Bichuela los dos partidos políticos que existen en Estados Unidos? Y brevemente, ¿verdad? Porque yo sé que esto es un tema súper extenso, y nos podemos tomar el tiempo, ¿verdad? Pero a modo de big picture, ¿qué es lo que busca este partido y este otro partido, y cómo eso impacta entonces esa calidad de vida que muchos hispanos quieren aquí y deciden no votar? Sí, doctora, es complicado porque el problema del sistema republicano de gobierno que tiene los Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico y otros países, es que es un sistema de voto indirecto, especialmente con la presidencia. Entonces nosotros lo que hacemos es que escogemos personas locales que nos van a representar a nosotros adecuadamente, hopefully, ¿verdad? Como dicen los invasores. Y que esas personas son las que van a llevar el voto presidencial. Y si nosotros no escogemos esas personas adecuadamente, estamos dándoles un poder que es sumamente grande. Mi consejo sería para las personas que vienen, especialmente de otros países, especialmente de Puerto Rico, es que entiendan que las elecciones locales para City Council, para escoger a las personas que van a realizar legislación local, porque los estados se dividen por distrito porque son muy grandes. Empápense con lo local, con lo que tiene que ver con su county en específico, y escojan a las personas basado en la plataforma que más convenga para todos los ciudadanos en particular. Quiérase decir, plataformas que sean de salud pública y de inversión de salud pública en esa comunidad. Que sea una plataforma que vele por el dinero que usted está pagando como impuesto. Porque ustedes van a escoger al auditor de esa ciudad o de ese distrito. Van a escoger al sheriff, que es la persona que está encargada de velar por la seguridad mediante los enforcement o la policía. También van a escoger a las personas que van a hacer legislación, al alcalde, al gobernador. Entonces, encima de eso, también tienes que escoger a los senadores y a los representantes del House, ¿verdad? Y eso es algo que
si ustedes no se envuelven en eso y simplemente esperan por la presidencia les va a pasar y los va a dejar como una guagua que va con prisa, porque no están escogiendo el núcleo de personas que van a respaldar esa presidencia. Porque la presidencia en realidad es una figura, es una estampa, que pone su sello en un papel que ya ha pasado por miles de personas que ya hicieron la asignación. Entonces, esas midterms, esas elecciones, son muchísimo más importantes que las elecciones presidenciales. La gente le pone mucha énfasis a la presidencia, pero los midterms son esenciales y las elecciones a nivel local, por el county clerk, por el sheriff, por el auditor, todas esas elecciones pequeñas son de gran envergadura. Y lamentablemente, yo les exhorto, porque yo soy demócrata registrado, que no voten republicanos, porque los republicanos han hecho una estructura bien sistematizada que corre en miedo, que corre en religión sin control, que corre en una campaña anti-aborto, que simplemente se desarrollan en esos talking points que son bien, ¿verdad? Tight, que no hay espacio para ordenar otras cosas ni para pensar otras cosas. Y la gente se deja llevar por fanatismo religioso y por falta de conocimiento, en contra de su propio desarrollo. Y es un problema. Tenemos que empezar a ver qué programas sociales benefician a todo el mundo por igual. Eso es bien importante. Lamentablemente, esta pandemia, bueno, una pandemia nunca es buena. Nunca es bueno tener una pandemia. Y antes de que lleve mi punto, le quiero decir a la gente, la pandemia de un virus respiratorio es algo que se llevaba anticipando. ¿Qué virus respiratorio iba a ser? No se sabía. Y por eso, cuando Obama estaba en el poder, formuló un comité completo para atender la eventualidad de una pandemia, que luego Trump lo desmanteló. Y eso es algo que la gente olvida, no se recuerda. Siempre hay que tener un plan para atender una pandemia, porque eso es una posibilidad. No es porque se planee, es porque es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Han ocurrido pandemias en el pasado. Esto no es que se creó, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, una pandemia que comienza en años de elecciones es la receta del desastre. Porque los políticos van a agarrar, bueno, los políticos que hacen mala política, de mala fe, que no tienen ningún interés en sus constituyentes, aprovecharon la crisis de incertidumbre que trae una pandemia para entonces promover sus carreras políticas. Y eso es algo súper importante que las personas tienen que tener presente. El político de turno o el candidato que va para esa posición está utilizando una crisis, una emergencia sanitaria, una pandemia, una enfermedad para llevar su carrera política y hacia la bandera roja. Porque no hay justificación humana para utilizar un momento de crisis donde hay personas que están muriendo para demonizar la ciencia y demonizar a los médicos y demonizar a Fauci y politizar la mascarilla, que las mascarillas se inventaron hace más de 100 años. Hace más de 100 años, desde la peste negra, se utilizan mascarillas, simplemente se han actualizado los materiales para que sean de mejor calidad y más efectivos. Cuando tenemos cirujanos que están realizando cirugías 12 y 16 horas y no hemos visto que sufran nada. Entonces, es de la conducta humana en momentos de incertidumbre hacer atajos mentales e irse a las teorías de conspiración. Pero si estas teorías de conspiración son llevadas por una persona que está en una posición de poder como un presidente o un gobernador, tiene un impacto grandísimo en la comunidad. Sí. Y eso es lo que las personas tienen que fijarse, porque más de un millón de personas en Estados Unidos han muerto debido a esta demonización a la ciencia. Y han utilizado que si Big Pharma. A mí me gustaría que los medicamentos estuvieran disponibles para las personas, que fueran menos costosos, pero ¿acaso quiénes son los que votan en contra de que la insulina, o votaron en contra de que la insulina costara $35? El Partido Republicano. Entonces esas son las cosas que la gente tiene que observar, pero los políticos lo que hacen, mira los médicos, hacen dinero, mira los médicos, hacen esto, mira los médicos, pero es que son ellos los que determinan cuánto va a costar el medicamento, cuánto no va a costar, con quién se va a negociar. ¿Por qué no han
puesto Universal Healthcare. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la gente que se beneficia de vender X o Y medicamentos son los mismos que le dan fondo a ese político. Y ese político no le va a dar papá o a la mano que lo alimenta. No es culpa del médico que su plan médico sea una porquería. Yo te aseguro a ti que el 99.9% de los médicos detestan los planes médicos. Porque los planes médicos son los que determinan qué medicamentos tú puedes beber y cuáles no. Y son los médicos, cuando el paciente se va, que está en el teléfono negociando con un clerk, justificando por qué hay que darte este medicamento o por qué hay que hacerte este examen de imagen. Y eso es algo que no ven muchas personas, y los políticos se aprovechan para que el médico sea el que reciba la ganata, es como el chivo expiatorio, ¿verdad? Pero no, son los políticos los que deciden si tú vives o tú mueres, si tú mereces tener servicio de salud o no tener servicio de salud. Sí. Y eso es lo que explica esta situación que tenemos de la pandemia, una politización de la ciencia, y ustedes como pueblo, ustedes que nos escuchan, son los que tienen el poder en la mano a decir, no, basta ya. Nosotros necesitamos como derechos humanos un servicio de salud de calidad y salud pública. Y les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando ahora en China. Muchas personas criticaron esta política de cero COVID de China y lo encontraron draconian, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? China es la manufacturera del mundo y China entiende que si su pueblo se enferma, no hay producto, no hay economía, porque China le hace productos a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos. Tenían sus restricciones, ¿verdad? Porque la cantidad de billones de gente que tienen en China es grandísima. Ahora, como hay que vender iPhones, el iPhone 14, Apple presionó al gobierno de China y le dijo, yo tengo que vender teléfono, así que me suaviza la cuestión porque hay que vender teléfono. Van a suavizar las restricciones y lo proyectado es que van a morir cientos de millones se van a infectar y alrededor de 4 millones de personas van a morir o más en China. ¿Por qué? Porque hay que vender iPhone 14 o no sé qué número es que tienen esta Navidad por cuestiones económicas. O sea, yo lo que quiero es que la gente abra los ojos y no se deje influenciar, están empujando de, los médicos quieren hacer dinero, los médicos esto, por culpa del médico, no, por culpa del político. Porque cuando el médico quiere ir a hablarle al político, lo tuyo es medicina, cállate la boca. Tú no puedes hablar aquí, que es una de las cosas que pasa. Luis, que mencionaste sobre los republicanos y los de los abortos, que eso impactó la preparación académica de los médicos, al punto de que hay programas de residencia de OB/GYN que no están haciendo el entrenamiento de ese procedimiento o lo tienen que practicar con papaya, con frutas, porque no lo pueden practicar con el miedo de que los envíen y estén presos. Lo que pasa es que Estados Unidos, lamentablemente, para bien o para mal, está corriendo una campaña de teoría de conspiración antimedicina, que es horrible, ¿verdad? Porque hay un grupo de personas que no entienden que el derecho y el acceso a abortos seguros y médicamente viables, estas personas no creen en eso y prefieren poner estas vidas en riesgo y no entienden que ese acceso es healthcare, es de envergadura de salud pública y no tienen ningún problema con que estas mujeres mueran en la cama sin ningún problema, ¿verdad? Y sin ningún cargo de conciencia, porque ellos tienen, ¿verdad?, una visión religiosa que quieren imponer en el país entero. Entonces, encima de eso, ahora tienen la brillante idea, agregado en Texas y también quiere DeSantis hacerlo en Florida, ponerle un bounty, un número de cacería a estas damas que tengan este procedimiento a nivel de que si el vecino la ve, la puede chotear y le dan dinero por chotearla. Así de horrible se ha puesto esto. Porque dejamos que los republicanos controlaran la narrativa. Es bien feo el asunto. Muy peligroso y las personas tienen que, una de las cosas que las personas deben considerar y evaluar
que el tema de que cuando comienza la vida es un tema filosófico. Eso es un tema filosófico. Y una copita de vino, sentamos en una mesa y vamos a filosofar. Es un tema filosófico. ¿Cuándo comienza la vida o cuándo no comienza? El hecho de que una mujer decida tener un aborto, eso es una decisión que debe ser entre la mujer y su médico. Correcto. Porque primero es una decisión íntima, o sea, estamos viendo la invasión a la privacidad y el quitarle la autonomía a la mujer sobre su cuerpo. Correcto. El impacto que tiene a la preparación académica de los médicos, porque el procedimiento del aborto en ocasiones se necesita para las complicaciones en los embarazos. Ha sido extremadamente triste ver testimonio tras testimonio de ginecólogos en las redes sociales donde muestran situaciones donde la madre 20 semanas de embarazo, por alguna complicación de embarazo no se dio y se ha tenido que quedar con el feto, los pies guindando afuera de ella, esperando a ver, porque estos médicos tienen miedo de que los metan presos o le quiten la licencia, y el daño psicológico para esa mujer, o una mujer que se le muera un bebé y tenga que cargar el bebé por semana y estar en el proceso de todo el mundo la vela y felicidades por el embarazo, el bebé está muerto dentro de ella, lo cual puede llevarla a una sepsis y morir. O sea que estas medidas, que es imponer una postura filosófica o religiosa en las demás personas, obligatoria, es una invasión y quitarle el derecho a la mujer, la autonomía de cuidarse y preservar la vida y darle vida, o más derechos, mejor dicho, darle más derechos a un feto o a un embrión que a la misma mujer que está viva, y que muchas mujeres en complicaciones de embarazo tienen hijos previos y a veces tienen que hacer este aborto para no dejar huérfanos a otros niños, porque pues puede morir. Pero vemos cómo eso está conectado también a la política, porque nuevamente votamos por Trump. Eso votamos en mucha gente. Yo no voté por él. Los que votaron por él lo eligieron, y ¿qué hizo automáticamente? Empaquetó la corte de jueces conservadores que hicieron una interpretación legalmente errónea y totalmente basada en derechos religiosos. No en lo que era el original de Roe v. Wade, que simplemente escudriñaba ese derecho a una mujer tener acceso seguro al aborto mediante derecho de privacidad, incluido, no implícita, explícitamente, ¿verdad?, en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que como votamos por la persona que no era, la gente siempre tiende a decir, que todos los políticos son iguales. No, porque los jueces que revocaron Roe v. Wade eran todos republicanos. So, no me venga a decir que son todo lo mismo, porque si no hubiera un demócrata metido ahí. Pero ese no fue el caso. Lo mismo con el derecho seguro a healthcare, que hay un grupo de republicanos que lamentablemente piensan que las personas que no tienen derecho, que las personas que no tienen healthcare son personas que son miserables y son pobres y no merecen healthcare. Tienen que trabajar más duro, tienen que aportar más dinero porque quieren convertirlo en un sistema capitalista. Yo no voy a pagar tu healthcare, yo no voy a pagar más impuestos porque tú no tienes dinero, pues trabaja más duro o si no mueres. Entonces uno tiene que ponerse a pensar, esas son las personas que yo quiero darle mi voto, porque van a poner la vida mía en peligro algún día, porque ponle que yo me quede desempleado. Entonces, ¿qué? Es una situación que nos puede pasar a cualquiera donde no tengamos dinero. Y aún las personas que tienen dinero para pagar planes de salud, como quieran, los deducibles son exorbitantes. O sea, que sí, como quiera no resuelves el problema. Tenemos que pensar más en una cuestión social. Pero cuando la gente escucha social, escuchan socialismo. Y escuchan socialismo, escuchan Cuba. Entonces rápido se van por ahí. Nos vamos a convertir en un país comunista. Es falta de educación y falta de entendimiento a lo que el sistema les está haciendo. Exacto. Exactamente. Que no entienden sobre... yo verdaderamente, y lo voy a seguir repitiendo durante el live, las personas tienen que entender que hay un impacto directo entre el político de turno, el que usted coge, y su servicio de salud. Es un impacto directo. Totalmente. No es que independientemente del político que esté de turno o el gobernador esté de turno, la salud y los servicios de salud no cambian. No, cambian porque ahora mismo DeSantis tiene como cirujano general un médico que
pertenece a un grupo de charlatanes que ha estafado a cientos de miles de personas, porque es parte del grupo que se llama American Frontline Doctor, que lo menos que tienen es de Frontline, porque no ven pacientes de COVID. Un grupo de médicos que inició, o la fundadora de ese grupo es Simone Gold, y Simone Gold inició ese grupo con fondos del Tea Party. Ellos se hacían llamar los doctores de Trump. Así es como se hicieron llamar en un tiempo, y luego cambiaron American Frontline Doctor. Simone Gold, que estuvo presa porque participó de enero 6 y fue encontrada culpable y estuvo presa. Simone Gold hacía tours en las iglesias, porque aquí se combina también el nacionalismo cristiano. Cuando usted ve a un médico disidente con una opinión contraria a lo que dice el consenso científico y la agencia salubrista, ese médico disidente en una iglesia, esa es la primera bandera roja, porque en ciencia se discuten las cosas a nivel de foro científico y se llegan a recomendaciones a través de un consenso, no la decisión de una sola persona. Y en ciencia, la razón por la cual existen recomendaciones es porque estamos dispuestos a evaluar otras posibilidades, pero vamos a evaluar otras posibilidades desde un fundamento anclado a la realidad, no a paranoia y no a respuesta de nacionalismo cristiano o de pasiones políticas. Entonces, Simone Gold se fue por muchas iglesias a llevar su mensaje de desinformación y su negocio de recetar hidroxicloroquina, ivermectina, entre otras cosas, como un preventivo tratamiento para COVID. Mientras hacía eso, le hacía firmar a los pacientes un relevo de responsabilidad que decía, y yo lo puse en un video en mi canal de YouTube, el screenshot decía que el paciente aceptaba que no había evidencia científica de que hidroxicloroquina, ivermectina no funcionaba y que no tenía el avalo del CDC o el FDA y que ellos estaban dispuestos a tomarlo y no demandar a este médico que se lo está recetando. Eso no es lo mismo a consentimiento informado. Simone Gold, American Frontline Doctor, le dio un relevo de responsabilidad y me atrevo a asegurar que muchos de los médicos disidentes, que son una minoría, pero tienen la boca grande y parece que son muchos, le dieron a firmar a los pacientes un relevo de responsabilidad o liability, como se llama en inglés, para que el paciente, cuando de aquí a ciertos años el paciente se dé cuenta que lo tomaron de tonto, no lo demande. Y son estos mismos médicos que dicen que los que hablamos de las vacunas somos los que estamos haciendo dinero, cuando no estamos haciendo ningún dinero y les estamos educando sobre algo que sí funciona. Eso es American Frontline Doctor. Ese es el tipo de médico que es el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo. Joseph Ladapo es parte de este grupo y Joseph Ladapo está haciendo unas cosas en Florida que son inaceptables, y que si se va a corte, si un grupo de abogados se reúne y recauda toda la evidencia científica, y hasta donde yo recuerdo, en corte lo que vale la evidencia, sin duda razonable, Joseph Ladapo, American Frontline Doctor y otros grupos más van a sufrir consecuencias y deberían sufrir consecuencias por los actos de engañar, timar, estafar y hacer millones de dólares jugando con la salud de la gente. Y ahora Joseph Ladapo hace un tiempo atrás escribió un documento en Word, que se nota que está en Word, sin autores, con una data que un jovencito de escuela superior puede evaluar y ver todo lo mal que está en esa data, para decir que la vacuna no la recomendaba para jóvenes de 18 a 39 años. Y ahora DeSantis está haciendo un comité, que por supuesto el comité está compuesto por charlatanes, para hacer un juicio sobre la vacuna. Y DeSantis fue el que ganó la gobernación en Florida. Ese es el gobernador que escogió el estado de Florida y ese
el sistema de salud que van a tener? Un sistema de pestilencia, porque Florida lo que va a tener enfermedad y muerte, y una población que no va a poder trabajar porque va a estar incapacitada por el long COVID. Ese es el ejemplo más claro de cómo la política impacta los servicios de salud. Si cae una tuberculosis en Florida, va a ser desastrosa, porque tienen un sistema de salud que es basado en teoría de conspiración, es basado en favorecer los grandes intereses económicos y Nada, no hay ciencia. No hay ninguna ciencia, es pseudociencia, porque en realidad ellos están inventando su propia ciencia y no se están yendo con el medical consensus, con el consenso médico. Si tú tienes 99 médicos que te están diciendo algo y tienes uno que se va por la contraria, ¿para qué te vas a ir con el uno? ¿Dónde? Eso va en contra de toda lógica y todo grado de inteligencia que tú puedas tener. Lo que pasa es que lamentablemente hay personas en Estados Unidos que son fácilmente susceptibles. Entonces les dicen 2 o 3 embustes y como no entienden la ciencia, se crea esta ficción que se creen que saben lo que están haciendo y entonces ponen en juicio a las personas que le están dando la información de frente. Y es classic Occam's razor, ¿verdad? A veces la solución más simple es la correcta y no la más allá de todo lo que tú te puedas imaginar. Tienen 99 personas que te están diciendo que funciona, les han hecho las pruebas clínicas, los resultados hablan por sí solos. La data apoya el éxito de la vacuna, pero no, te quieren poner los microchips, te están matando. De las 100 personas, uno se murió de un ataque al corazón. Eso es lo que están metiendo en esas jeringuillas veneno. Entonces la gente se crea en esa narrativa y viene un zángano con una bata blanca que no sabe de lo que está hablando, que deberían de quitarle la licencia. Y le dicen estas cosas a esas personas, las personas se las creen. Y los políticos lo vaquean porque la plataforma y los constituyentes de esos políticos son personas que creen en las teorías de conspiración. Pues fantástico, el político dice, yo me voy a montar en este chuchu tren y voy a salir bien. Es horrible, es aterrorizante, honestamente. No es aterrorizador. Yo te digo honestamente que yo jamás pensé en mi vida que iba a vivir este timeline. Hay momentos en que yo a veces pienso, yo verdaderamente no puedo creer lo que está pasando y que la gente no lo vea, porque la situación de Florida es el ejemplo bien claro sobre tener un político anticiencia que vela por sus propios intereses de político o velando por los intereses económicos de las personas que le dan fondos, porque DeSantis tiene acciones en Remdesivir, por eso él promovía Remdesivir y no la vacuna, promovía el tratamiento cuando una onza de prevención vale más que una libra de tratamiento, y que descansa en que la gente tiene memoria corta, que no se recuerdan, descansan mucho en eso, pero como yo le he dicho a mi audiencia, yo me voy a encargar de recordarles a ustedes y muchos otros científicos nos vamos a encargar de recordarles a ustedes. En Florida dejaron correr el virus sin control en un momento dado, convirtiéndose en uno de los estados con más casos y más muertes, donde cada estado, y yo he leído algo que se conoce como el Communicable Diseases Statute, que eso es una ley. Communicable Diseases Statute, yo leí el de Florida y leí el de Texas, y tanto el gobernador de Florida como el gobernador de Texas han ignorado completamente esta ley. Y a modo de repaso, esta ley se creó precisamente para controlar enfermedades infecciosas en el estado, ¿verdad? No en el county, en el estado completo, donde el gobernador tiene, no es que debe, se recomienda, tiene que hacer todo lo posible por controlar la transmisión de una enfermedad infecciosa, que esto incluye hasta los piojos, desde los piojos, tuberculosis, VIH, o sea, no, la lista es larga. Y ambos gobernadores han ignorado completamente esta ley, y esto incluye los distritos escolares.
Les traigo esto para que entiendan que cuando los distritos escolares, cuando el gobernador de Texas hizo ilegal la mascarilla, hizo ilegal el mandato de mascarilla en la escuela, ese acto iba completamente contrario a esta ley. Y yo me pregunto, y te pregunto, Luis, porque he tenido esta duda, ¿cuándo, cómo y dónde vamos a ver el accountability de estos gobernadores que han violado la ley, que es de salud pública? Yo estoy segura que ellos hicieron unos loops y unos hoops y hicieron filmar personas para relevos de responsabilidad, que es lo que asumo hicieron. Pero ¿cuándo vamos a ver el accountability de gobernadores que violaron completamente el Communicable Statute, el Communicable Disease Statute? Sí, de seguro, Greg Abbott y Ron DeSantis son dos ejemplos clásicos de lo que es una violación dentro de todos los elementos del delito que tiene que ver con salud pública. Yo estoy seguro que el día que el gobierno federal quieran desatar su ira en contra de los dos, por lo menos un año se lamben en la cárcel, porque es horrible lo que le hicieron al pueblo. Inclusive, DeSantis fue tan lejos que él votó, destituyó a su district attorney, a su fiscal de distrito, porque el fiscal de distrito dijo que no veía ninguna necesidad legal de procesar mujeres que se hicieran abortos en Florida. Y cogió los votos. Y actualmente está demandado por él. Y en la demanda le dijo en múltiples ocasiones que quería que definiera y que explicara un par de cosas, y los abogados de DeSantis no podían hacerlo. Porque estas personas tomaron la ley por sus manos. Lo mismo cuando deportaron a los inmigrantes y los mandaron a Martha's Vineyard para probar un punto, de manera también ilegal. Es horrible. A estas personas no les importa, a ellos no les importa la vida humana. Lo de ellos es establecer su agenda, aunque cueste vida. Y lo han probado claramente hasta ahora, y el futuro, si no aprendemos a votar, especialmente las personas en Florida, va a pasar otra vez. Lamentablemente él barrió en las primarias, porque Florida es un lugar, es un bastión republicano, y ellos se creen que están votando a favor de sus intereses, y lo que están es poniendo una bomba, un ticking time bomb, como dicen los americanos, en sus vidas. Es horrible. Exactamente. Es una tristeza, y como yo te digo, yo miro con horror que la gente no le esté dando cara a esto. Yo les digo en las redes sociales, hay que aceptar las duras realidades y dejarse de estar viviendo en la dulce fantasía. Yo quiero vivir mi vida. Vive la vida, toma las precauciones necesarias y vive la vida, pero toma las precauciones necesarias que haya que tomar, porque hay que vivir inteligentemente con los virus, no negligentemente, porque los virus no saben de política, a los virus no les importa si tú crees cuándo comienza la vida, no le importa nada, te vas a enfermar y vas a pagar las consecuencias. Y ya tenemos data de que cuantas más veces te dé COVID, te afecta el sistema inmunológico, aumentando así las posibilidades de enfermedades cardiovasculares, de derrame cerebral, infarto, una desbalance del sistema inmunológico que te puede llevar a enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1 o cáncer. Porque tu sistema inmunológico tiene un papel bien crucial a la hora de trabajar con células cancerosas que no se implanten y desarrollen un cáncer, pero si tienes un sistema inmunológico que está alterado, pues no va a trabajar eficientemente y aumenta tus posibilidades de cáncer en el futuro. Toma alrededor de 10 años ver el impacto de una enfermedad nueva, y yo lo he dicho en muchas ocasiones en mis redes sociales, para el año 2030, muchas personas van a decir, muchas personas por orgullo no lo van a aceptar. El no usar una mascarilla cuando estén en lugares públicos, en lugares que no hay buena ventilación, es una pobre decisión. Y el no vacunarse, viendo que la vacuna tiene más beneficios que cosas malas, si lo comparas con la enfermedad del COVID-19, pues muchas personas se van a arrepentir de no haberlo hecho y seguir auspiciando o apoyando a estos políticos que están en contra de la ciencia. Es un tema bien importante que los hispanos, los puertorriqueños específicamente, que vienen a Estados Unidos, que tienen que conocer, son un vocabulario, tienen que conocer unas cosas. Y una de ellas es lo que se conoce en inglés como el close to whiteness y el racismo internalizado. Muchos puertorriqueños no conocen lo que es el racismo internalizado porque no es que no lo vean en Puerto Rico, pero no están tan presentes, ¿verdad? Como algo tan de gran impacto como es aquí en Estados Unidos.
Y me gustaría que hablaras un poquito más cómo se ve el close to whiteness y lo que es el racismo internacional y cómo se manifiesta. Sí, eso es un tema bien difícil y es mi pan y mantequilla, como decimos nosotros, porque lamentablemente yo tengo muchos puertorriqueños que me apoyan y tengo muchos que me detestan. Y me detestan porque ellos entienden que el racismo es algo del pasado, que el racismo ya no existe, que el día que se desarrolló la Carta de Derechos Civiles en Estados Unidos, mágicamente todas las personas que detestaban a los negros cambiaban de padecer. Y eso es una ficción bien terrible porque no entienden que esas personas simplemente dejaron de ser vocales, pero le pasaban ese conocimiento a sus hijos y sus hijos a sus nietos y so on and so forth. Entonces estas personas no desaparecieron, simplemente estaban escondidos, ¿verdad? Y Donald Trump hizo un buen trabajo para que se sintieran avalentonados y que se sintieran que su palabra valía y volvieron a salir en la forma de supremacía blanca que siempre ha estado presente. Y lamentablemente tiene un grupo de puertorriqueños, un grupo de mexicanos, un grupo de latinoamericanos que debido al sistema de proximidad a la blancura, piensan que van a ser aceptados en ese club si apoyan esa causa. Hay una parte de ellos, subsilencio, inconsciente, enterrada en el sistema reptiliano del cerebro, que les está diciendo, mira, mientras más amiguito tú seas con esta gente, mejor va a ser para ti. Pero lo que ellos no entienden es que a la hora de la verdad, esos son las primeras personas que van a ser ejecutadas. Porque ellos son lo que Maquiavelo llamaba a means to an end, es un medio para el propósito que tú quieres llegar y están siendo utilizados. Ellos dicen que los demócratas utilizan a los latinos, es al revés. Los republicanos están utilizándolos a ellos para avanzar la causa de supremacía blanca. Malcolm X lo dijo bien claro que hay dos negros en la esclavitud, el negro que recoge el algodón y el negro de la casa. Y el negro de la casa ve al negro que recoge el algodón como menos que él, aunque los dos son esclavos, pero ese se siente más próximo a su maestro, a su amo, y hace lo que el amo le dice. Es una situación terrible, porque hay muchos latinos que tienen ese racismo internalizado y no lo quieren reconocer. Entonces, cuando tú se lo señala, se les entra un coraje porque no realizan lo que están haciendo. Requiere un proceso de educación, de self-awareness, como dicen los americanos, ¿verdad? De introspección, de tú entender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Cuando tu mamá o tu papá te decían cuando era chiquito que llevabas a la novia o al novio blanca, ah, están mejorando la raza. Esas frases vienen de un lugar que es bien perverso y no entienden de dónde viene. Lo cogen como broma. Algo bien serio y bien difícil. Y yo trato de explicarles, pero muchos de ellos se rebelan y se molestan porque no quieren enfrentar realidad. Y es precisamente ese close to whiteness, ¿verdad? Que lleva a muchos hispanos puertorriqueños darle el voto a políticos que están anticiencia, porque entienden que si se unen a ellos, pues suben de escala. Entonces, si le tiramos a los hispanos, pues yo soy mejor porque yo les tiro a ellos y reconozco lo malo, y entonces no se dan cuenta que cuando tú le tiras a los tuyos, te estás tirando a ti mismo, porque esa mancha de plátano no te la vas a quitar. Por más que digas so, because you know, no te va a quitar la mancha de plátano. Sigue siendo puertorriqueño. You are a people of color, bro. Eres people of color. Por más blanco que te vea, eres people of color. Cuando abres la boca, ahí sale una mancha de plátano. O sea que por más que tú quieras, esa es la manera más rápida de explicar el cross to whiteness. No te vas a hacer mejor o juntarte con los blanquitos y decir, no, es verdad, ellos son malos. Míralo. Yo tuve un mexicano en un live que yo lo defendí porque un republicano le faltó el respeto, ¿verdad? Entonces le dijo, ustedes los mexicanos, que si los ilegales, que si yo no sé ni qué. Yo lo defiendo y después en otro live me siento con él a hablar del tema y descubro que él votó por Trump. Y yo le digo, es increíble que yo tomo el tiempo para defenderte y tu propia gente te excluye. Los que tú estás votando y los que tú quieres escoger y los que tú quieres janguear y darte la cerveza son los que te quieren fuera de este país. Él no lo, pero ¿sabes lo que me dijo? Me miró a los ojos fijamente y me dijo, pero es que no están hablando de mí, están hablando de otras personas, de los malvados, de los perversos. Y yo le dije, no, hermano,
Tú estás en ese pote. Tú piensas que tú estás excluido de eso. Tú mismo te estás sacando de esa vasija. Pero el demonio chinita ese te está poniendo en el mismo sitio. Ellos no ven la diferencia entre tú y los criminales, créeme. Pero no lo entienden porque es internalizado. Cuando tú llevas algo internalizado y tú no haces el trabajo de introspección, tú no lo descubres, es Estocolmo. Yo le llamo Estocolmo. Es como el captor y el capturado, ¿verdad? Y el que captura. Tú te enamoras del tipo y no realizas que tú estás en un banco hostage. Estás ahí y te tienen a punta de pistola, pero tú piensas que te llevas con él porque tienen ciertas cosas que son en común. Pero es que a mí no me le gusta el aborto igual que ellos. Pero es que a mí me gusta la religión igual que ellos. Sí, pero tu color no es el mismo y tu origen no es el mismo y tu nacionalidad no es lo mismo, tu raza no es la misma. Lo que ellos promulgan y lo que tú piensas que tú eres parte de fue algo que fue impuesto en ti años antes, cuando tus ancestros eran esclavos. Pero no lo entienden, yo se los explico, llevo ya 420,000 followers y todavía hay mucha gente que me pelean y no lo entienden. Es una batalla continua de educación y es un maratón, no es un sprint de 100 metros. Es un maratón y es una cuestión de que en psicología, yo no soy psicóloga, pero en psicología es un tema, sí tengo una certificación en ciencias de la conducta y en psicología se utiliza un método que se llama condicionamiento, ¿verdad? Tú condicionas a una persona, que es lo que popularmente o en layman's term tú podrías llamar brainwash. Sí, Pavlov y la campanita. Exacto, es igualito. Si votas por mí, estás más cerquita de los blancos. Y se les saliva la boca, por ahí viene el snack. No viene nada, no te van a dar nada. Te están apelando a lo que te indoctrinaron desde niño. Esto viene ya de 500 años, cuando tú estabas en un taparrabo y te dijeron, mira, tú eres un salvaje, pero yo vengo a traerte la Biblia y la religión y la civilización y la pólvora y el café y el cocoa. Pero en realidad ellos se quedaron en la mentalidad de que yo soy salvaje, estas personas nos ayudaron, ahora nosotros tenemos que ser agradecidos. Es bien perverso. Es una cosa, yo le he tocado en tantos temas diferentes, en tantos videos, porque estas personas ellos no realizan lo malvado que son estos supremacistas, que la mayoría están en el Partido Republicano, porque por eso es que el Ku Klux Klan, una organización de supremacía blanca, endosó a Donald Trump y al Partido Republicano, porque ellos entienden que los deseos que ellos quieren y su misión está alineada con ese partido. Y entonces yo no entiendo cómo todavía hay personas que votan con un partido que se alinea con la supremacía blanca. Es de loco. Es una cosa absurda. Pero... Es absurda y peligrosa. Y yo lo que me sorprendo es cómo las personas no reaccionan al saber que Donald Trump, ¿verdad? Fue endosado por el Ku Klux Klan y la supremacía blanca. O sea, eso es como una super bandera roja, porque estamos hablando de que esos son grupos que promueven odio y que tienen un historial de violencia. Entonces, yo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero sí vi un video donde una persona del Partido Republicano expresa y dice, porque después de todo, Hitler no estaba mal. Entonces, yo dije, espérate. Tú sabes, vamos ahora a decir que viste, tú sabes, Hitler, tú sabes, no estaba tan mal si le das pensamiento. Hello. No, eso es como que immediately no. Tú no me vas a decir a mí que tú te vas a traer al tipo que hizo un genocidio y tú vas a decir que ese tipo no estaba, después de todo no estaba. Vamos a evaluar el otro lado, porque esa narrativa del otro lado, a mí como que me vuela la cabeza. ¿El otro lado de qué? ¿De qué? Entonces, lo que yo le comento a mucha gente, y la gente no lo ve, una pandemia es el momento perfecto. Esto, búsquelo, no me crea. Yo le digo a la audiencia, no me crean, búsquelo, porque yo lo que quiero es crear esta inquietud en la gente, en que lean y busquen, lean historia, vayan y lean historia del 1939, Alemania del 1939. Usted le quita a Alemania 1939 y pone Estados Unidos 2022 y está pasando lo mismo. Sí, lo mismo porque estas personas no leen.
Ellos no leen, ellos ven Fox News, es lo único que ven. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ellos, hay un proceso de vacunación mental bien bueno que los republicanos hacen. ¿Qué les dicen? No vea CNN, no vea ABC, esos son cadenas de propaganda. El media te está mintiendo. Esas personas son unos embusteros. La verdad está en este canal comédico desarrollado por un chorrepillo llamado Fox News, y ahí es donde está lo bueno. Eso es. No son news, es un show de entretenimiento. Es un show de entretenimiento donde no tienen que retractarse, no tienen que corregir statements o cosas que digan que sean erróneas. Ellos son el equivalente de tú, el Jerry Springer. Entonces la gente lo ven y lo ven como la verdad. Pero ¿qué decía Roger Ailes, uno de los el productor, ¿verdad? El que corría el show? Decía, nosotros no tenemos que convencer a todo el mundo, lo que tenemos que convencer son a nuestros fanáticos, a los que creen en la estupidez que nosotros estamos diciendo. Y si tú no pones un micrófono al frente, ellos van a creer lo que nosotros les digamos. La información está allí para verla en todo, en libros y todo, pero la gente van a Fox News. Y tienen a Fox News metido. Yo fui una vez a Missouri, a los Ozarks, como el show, en los lagos, y yo me metí a una cafetería y eso era Fox News 24 horas. Eso es lo único que esa gente ve. Es un sistema de endoctrinamiento bien elaborado políticamente. Y eso es precisamente lo que hizo Hitler. Precisamente claro, lo que hizo Hitler. Claro. Exactamente, yo lo he dicho. Quema libros, que De Santi también quema libros en Florida. Tienen eventos donde van y queman libros. Exactamente, yo me quedo preguntando porque cuando yo empecé a ver ciertas cosas, yo dije, espérate, esto se parece a, déjame, y entonces hay una biblioteca online del Holocausto y usted puede ver, y la noche se llama, hay 2 noches trágicas que ocurrieron en esos tiempos, la noche de The Night of the Broken Glass y la noche de la, no me cita, no me acuerdo de la daga y qué sé yo. No me crean, busquen esto, entren a la biblioteca del Holocausto, busquen, si no es el de las cuchillas largas, es de la Broken Glass, lo que ocurrió en enero 6, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente. Tiene que buscarlo exactamente, es como una imagen espejo de cómo se dieron las cosas, cómo se hizo, y la gente tiene que leer historia. Y lo que pasó en Alemania en 1939, cosas que se están haciendo en Estados Unidos, porque el que olvida su historia está condenado a repetirla. El levantamiento de un gobierno autoritario y fascista siempre va a estar en el background, buscando la oportunidad de cómo subir. Y nunca ha salido nada bueno cuando se utiliza el nacionalismo cristiano. Putin es nacionalista cristiano. Hitler era nacionalista cristiano. Hitler llegó a decir que él estaba haciendo la obra de Dios en la tierra e insinuó que era el Mesías. Es horrible. Los dictadores y los responsables de genocidios en el mundo de la historia son nacionalistas cristianos, porque cuando usted mezcla el sentido de patriotismo con un deber religioso de la teología de la dominación, donde la teología de la dominación te autoriza por un poder divino condenar al que no está contigo, surgen cosas como lo que está pasando ahora, Don't Say Gay Bill, Don't Say Gay, donde queman libros, donde violaciones de derechos humanos, meter presos a personas que están buscando acceso a la salud. Pero entonces es tonto porque ellos se hacen llamar constitucionalistas, ¿verdad? Y ellos mismos se contradicen porque lo último que dijo Trump es, deberíamos de suspender la constitución para yo poder ser presidente para siempre. ¿Y qué dijeron los republicanos? Fantástica idea. Son brutos porque yo digo, ustedes creen en el documento supremo del terreno, pero entonces no tienen problema con que este tipo venga y lo elimine para él poder reinar para siempre como un dios. Es una cosa absurda, ellos mismos no ven lo que están haciendo. Y es frustrante, yo he debatido a varios de ellos online en cuestiones de salud pública, en cuestiones de impuestos, de dinero, pero el problema es que son brutos. Y perdónenme que lo diga porque yo sé que este es su show, pero son personas que no son educadas, ¿entiendes? Entonces, estas personas votan también. ¿Ves? El problema, porque no hay un requisito de votación, tú no tienes que ir a la universidad para poder votar. Pero son personas que son tan escasamente educadas
que no entienden lo que está sucediendo, no están procesándolo. El proceso mental, yo hice un video bien bueno en cuanto a eso, diciendo, es un proceso reptiliano, ¿verdad? Es como los psiquiatras te dicen, no respondas a tu cerebro reptiliano porque tu cerebro reptiliano es de fight or flight, es de que te están apuntando con una pistola y tú o corres o agarras la pistola y te la tratas de quitar. Entonces es reaccionario, no es un proceso mental complejo. Simplemente estás reaccionando a lo que estás viendo. Eso suena bien y vota. Pero mi hermano, tienes 4 años para procesar esa decisión que estás tomando. Por eso es que yo digo que los Trump supporters, los que apoyan a Trump en el segundo término, es mucho peor que la primera vez. Porque tienes 4 años para ver el desastre. Y todo lo que ha salido, y los cargos, y los documentos que se llevó violando la ley federal, y lo que está haciendo ahora con los impuestos y las acusaciones, y su organización, y la mitad de las personas que trabajan para él presas. Pero no ven eso. Dicen que es una persecución en contra de esa persona, que es que le están haciendo algo que es un trambo, como le llamamos en Puerto Rico. No lo quieren. Es ilegal lo que le están haciendo. Y yo digo, Dios mío. Pero es un culto, es un culto. Es como Heaven's Gate, como Jim Jones en Guyana, que le dieron el culé a la gente y se mataron. Es eso mismo. Waco, es lo mismo, es un culto. Es un grupo de personas que han sido endoctrinadas a creer en esta persona, que es un descabellado. Y una de las cosas que tú mencionaste, ellos acusan y acusan y acusan de cosas, pero eso se conoce como proyección defensiva. Ellos acusan antes de tiempo o se victimizan porque ellos quieren picar adelante. Dice, déjame acusarlos a ellos de lo que yo estoy haciendo para que ellos, o sea, la gente pelee con ellos, porque yo se los dije, pero es proyección defensiva, es como American Frontline Doctor, nosotros estamos diciendo la verdad y estamos siendo censurados. Eso es proyección defensiva porque yo tengo que cuidarme porque tengo persecución o amenaza o gente que me escribe vulgaridades en mensajes privados o me insulta cuando yo no estoy generando absolutamente nada porque mis redes sociales ni monetizan. Sí. Al igual que muchos otros médicos que nadie les paga nada y que lo hacen en su tiempo libre, pero ellos a veces, entonces, los médicos que están aliados a partidos políticos como American Frontline Doctor están aliados al Partido Republicano y reciben fondos del Partido Republicano para hacer todo cuestión organizada de timar y estafar a los pacientes. Tenemos que lo mezclaron, sus pasiones políticas lo mezclaron con el nacionalismo cristiano porque ellos hacen tours en las iglesias y convencen a la gente de la iglesia con una narrativa de la teología de la dominación. Sí. O sea que esta respuesta de la pandemia tiene varios factores. Tiene el factor del extremismo de derecha, tiene el factor del nacionalismo cristiano, tiene el factor de los estafadores, sí, robando dinero. Y se inventan la gente que está en busca de poder. Y se las inventan. Las cosas se las inventan. De mí han dicho que yo soy un abogado fatuo, que yo no tengo licencia. Y yo les digo, vayan y chequen allí en el Tribunal Supremo, 17484. Mi número está allí, Luis B. Osorio Jiménez. Le hicieron lo mismo que me hicieron a mí, es lo que le hicieron a Obama con el certificado de nacimiento, que no era que ese hombre es de África, que no puede correr. La última es que ahora yo soy propagandista de los demócratas, que a mí los demócratas me pagan. Y yo le digo, bueno, ojalá. Si me pagan, lo hago como quiera, lo hago gratis. Si me dan chavo, mejor todavía. Pero busquen el cheque cancelado de los demócratas a ver si lo encuentran. Es ridículo. Se inventan cosas y embustes, son de donde no lo hay. Porque es proyección defensiva. Las personas que sí se están lucrando, ellos acusan a las personas que estamos educando y que estamos desenmascarando la trampa y el engaño y la estafa, porque ellos tienen que picar adelante para lucir como bueno. Entonces, una de las cosas que ellos utilizan es a las personas como Flying Monkey, ¿verdad? Como el mago de Oz. Sí. Ellos, como tú bien explicaste, yo vi ese video del cerebro reptiliano y estaba bien explicado. Ellos utilizan la emoción, el miedo, que el miedo es una de las emociones más fuertes y más poderosas que tú puedes utilizar. Y entonces incitan a la violencia y tienen a todas estas personas convencidas y ya el cerebro prime, porque el que sabe la ley sabe, como dice el refrán, ¿verdad? El que sabe la ley sabe la trampa. Y por ejemplo, voy a hablar de los médicos. Los médicos sabemos todos los loops y los hooks
que pueden hacer y que no pueden hacer. Y en el campo de medicina, pues por recomendaciones, ¿verdad? Por eso es que tenemos a Simón Gold, a la DAPO, diciendo recomendaciones porque no son leyes. Entonces, llevando todo un mensaje torcido porque la gente no entiende, por más que uno le explique cómo funciona el consenso científico. Correcto. Entonces, vinieron con la narrativa, the other side. The other side. Because the other side, y yo he explicado en muchas ocasiones, no me canso de explicar, en medicina no existe the other side. Sí, sí. Porque solamente en política y en religión tú puedes tener the other side. Sí. En política tú tienes 2 partidos políticos. En religiones tienes 20 tipos de religiones. Pero en ciencia tienes una sola Correcto. ciencia. Tú no tienes la ciencia azul, no tienes la ciencia roja, no tienes, es ciencia. Alternative facts le llaman a ellos, los hechos alternativos. Eso es los disparates alternativos. Yo te digo que cada vez que yo lo escucho hablar con un invento nuevo, o sea, de la gimnasia mental, la disonancia cognitiva, porque los mismos que te decían que la mascarilla no filtraba nada, son los mismos que te dicen ahora que por usar la mascarilla tienes una deuda de inmunidad, como si el sistema inmunológico fuera el banco de la reserva, y que por eso ahora todo el mundo se está enfermando. Tú no puedes tener los dos lados. You cannot have the both ways. O funciona o no funciona, o funciona demasiado bien. Exacto. ¿En qué quedamos? Sí. Ese es una o otra. ¿Y tú sabes por qué están haciendo eso? Porque los antimascarillas, pues muchos de ellos ven la mascarilla como una postura política. Si usas mascarilla eres demócrata, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos hacen eso y los antivacunas pues se montaron en la guagua también. Sí. Y hacen eso porque ellos son los grandes saboteadores de salud pública. Ellos sabotearon los esfuerzos de salud pública, provocaron que la gente se enfermara, que muchos murieran, y ahora no pueden quedar en evidencia. Ahora se tienen que reinventar. Sí. Y echarle la culpa a la mascarilla o a la vacuna, porque ellos no van a asumir ninguna responsabilidad de sus actos. Es como Marjorie Taylor, ella hizo lo mismo. ¿Cuántas veces no salió ella en cámara diciendo, tenemos que ir a luchar, si no luchamos, nos vamos a quedar sin gobierno, vamos a pelear, vamos para el Capitolio? Y cuando pasó la insurrección, que arrestaron 900 personas, ¿qué hizo el día siguiente? Ay, yo también fui una víctima de la insurrección. Y yo dije, la verdad que hay que ser bien caripela, como decimos en Carolina. Después que se llenó la boca hablando de que tenían que ir allí a pelear, igual que Trump, que él, por eso fue que recomendaron los 4 cargos, para que ojalá que lo metan preso, y uno de ellos fue incitando a la insurrección, que eso te descualifica automáticamente de la presidencia. Y yo digo, esta gente son perversos. Entonces ellos se creen que la gente que el otro lado son brutos. Dice, pero ¿quién te va a comer ese cuento? ¿Quién? Pues los que lo siguen a ellos le comen el cuento. Entonces repiten esos talking points como cotorras del yunque. Lo repiten. Tú les preguntas y te dicen las mismas sanganaces que dicen ellos en Fox News. Y yo digo, es increíble. No, que nosotros no somos un sistema democrático, somos un sistema republicano de gobierno. Y yo sí, elegido democráticamente por las personas en distritos divididos. Está cogiendo lo que está y torciéndolo. Pero no, se creen que son crafty. Por eso yo los cojo y los apago rápido en mi foro y le digo, ¿tú te crees que tú estás siendo inteligente con lo que estás diciendo? Pero lo que estás diciendo es gran estupidez. Lo que pasa es que no estás entendiéndolo porque estás repitiendo la estupidez que otro dijo. Y no pasaste por el escrutinio de coger esas palabras y tratar de desmenuzarlas. Es horrible, es frustrante. Yo a veces me dan ganas de quitarme porque yo digo, lo que pasa es que las personas me piden que uno siga, al igual que usted, yo estoy seguro, mire, seguimos adelante con la desinformación, peleando esa desinformación, para ver si por lo menos podemos dejarle a nuestros hijos un futuro, ¿verdad? Que sea un poquito más seguro, como digo yo. Sí, no hay momentos en que yo me tomo breaks y no hago videos largos, porque es bien frustrante, como que yo le digo a las personas, ustedes están haciendo las preguntas equivocadas. Desde que comenzó la pandemia están haciendo las preguntas equivocadas. Todo el tiempo están haciendo preguntas equivocadas. Que si la mascarilla funciona, no funciona, que si el virus, que si alguien se tira una flatulencia, yo lo puedo leer, pero que ustedes están haciendo las preguntas equivocadas.
Usted lo que tiene, que si la vacuna funciona o hace daño, pero tú no estás viendo que se están muriendo 4.000 personas diarias. Yo me senté a ver por 8 horas la discusión de la FDA cuando se fue a probar la vacuna por primera vez. Y el día antes de esa vista pública que la gente puede accesar y está invitado antivacuna, está invitado gente, abogados y de todo, y la gente no lo ve, estaban muriendo 3.000, 4.000 personas diarias. Entonces tú te pones a cuestionarte que si la vacuna es segura que no es segura, ¿por qué es gratis? Gente que se han puesto vacuna toda la vida. Se pusieron vacunas desde chiquito, de tuberculosis, de un montón de cosas. Entonces yo digo, ahora te decidiste a no creer en una vacuna. Porque la desarrollaron muy rápido. Pero ¿qué sabes tú? Tú nunca has estado en un laboratorio, nunca has hecho un double blind study, no tienes un grado de medicina. Y ahora tú piensas que tú vas a pretender entender. Yo le digo a ellos, mira, yo tengo 8 años de estudio. Tengo una licencia que me tomó 3 días tomarla y yo ni pretendo entender medicina. Yo ni trato. Yo dejo a los expertos y difiero de ellos y confío en lo que me están diciendo porque me han salvado la vida muchas veces cuando me tuve que hacer una hernia, cuando me tuve que apoyar la rodilla. Entonces tú crees en estas personas constantemente, porque entonces si no coges la vacuna cuando te enfermes no vayas a un hospital. Empieza a masticar jengibre en tu casa a ver si te curas tú mismo. Porque, ¿verdad? Como ellos saben tanto, pues mira, hazte un té de camomila a ver si te salva. Porque tú no crees en medicina, tú dices que tú sabes más que ellos. No, pues esa es la cuestión, y a uno no le molesta, y la mayoría de los creadores de contenido de medicina y ciencia que yo he conocido, americanos, porque yo estuve en TikTok un tiempo, no nos molesta que nos cuestionen, no nos molesta que nos diga, yo no me puse la vacuna, no nos molesta, lo que nos preocupa es que no te hayas puesto la vacuna porque tu gobernador o tu congresista o tu representante te dijo que no te la pusiera. O el de podcast, que Joe Rogan te dijo que no te la pusiera. Eso es lo que nos preocupa. Vete y ponte la pasta de caballo en la boca. Consigue No, el sabor. Ese cuando le dio COVID, eso fue el kitchen sink. Él se metió hasta Vicks, yo creo. Porque estaba asustadito. Yo lo entiendo. Entonces, estas personas, lo que a uno le llama la atención es, y uno sí se desanima, uno como decía, Dios mío, pero ustedes están haciendo las preguntas equivocadas. Sí. Ustedes tienen que demandar, exigir a su gobernadora que cumpla con lo que es el Convenio Community Statute, que eso es una ley. Usted tiene que exigirle al gobernador, al alcalde, al presidente, que las agencias salubristas como el CDC hagan su trabajo, porque te lo digo honestamente, yo estoy horrorizada de que la directora Michelle Walensky desde julio de este año o antes no ha recomendado las mascarillas como si ella estuviera hostage. Tú sabes, es como que no hace ningún sentido. Terrible. Que COVID, SARS-CoV-2 es un virus aéreo. OSHA, yo no sé si la gente no ha hecho la asignación, pero OSHA tiene en su página web ya disponible todo lo que deben hacer los employers para proteger, porque eso es ley, a sus empleados. COVID tenía que traer la revolución de aire limpio, según como el VIH trajo las precauciones universales, las jeringuillas que se retraen, los scrub impermeables, face shield y todas las precauciones que se hacen con patógenos que se contraen por sangre o fluidos. COVID tenía que traer un cambio positivo hacia mejores ventilación en áreas encerradas, leyes, filtros en hospitales, en edificios de gobierno. ¿Pero qué pasó? Eso cuesta dinero, responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque cuesta dinero. Entonces, la gente haciendo las preguntas equivocadas, porque ustedes no le cuestionan, en vez de cuestionarme a mí, no me preguntes a mí, vete y cuestiónale al gobierno por qué no ha legislado aire limpio que disminuye grandemente la cantidad de gente que se enferma. ¿Por qué no le ha exigido a su patrono que cumpla con OSHA? Yo, antes de estudiar medicina, trabajé para farmacéutica y estuve bien empapada sobre las regulaciones de la seguridad que tiene que brindarle un employer a sus empleados y la ley de OSHA. Y es como que OSHA no existe. Y la ley está. Bien, ahora, claro. Cuando un grupo de abogados diga,
Espérate. Sí. ¿Qué dice OCHA? Y empieza a documentar, coge un grupo de empleados, esto ya lo he dicho, esto es advertencia, advertido, coge un grupo de empleados que le dio COVID y ahora no pueden trabajar porque tienen daño en el corazón, daño en el cerebro, tienen diabetes, no tienen plan, y esos empleados quieran demandar al employer porque no proveyó un lugar seguro de trabajo, que no a llorar para maternidad, porque esos empleados están en su justo derecho porque no se le ha brindado lo que es mínimo que se le tiene que dar. Ahora, yo le he dicho a la gente, sutilmente, le he dicho, si tu patrono te da a firmar un papel, mira, vente aquí, firma aquí, que este es mi protocolo de COVID, usted no lo va a firmar hasta que ese protocolo de COVID esté detallado. Que si dice, de acuerdo, nosotros como compañía estamos siguiendo las regulaciones del CDC, que para después son una porquería, las regulaciones del CDC para el protocolo de COVID, pero como quiera te puede dar COVID, firma, aquí usted no va a firmar eso. Usted va a exigir detallado. ¿Cuál es el protocolo de COVID que tú pusiste? Filtro EPA, pruebas negativas, si empleados estaban enfermos, mascarillas disponibles. Te lo estoy diciendo, Luis. Sí, sí. La gente está haciendo las preguntas equivocadas, está cerrado completamente a las duras realidades. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por un grupo de charlatanes y políticos que ridiculizaron las mascarillas y los esfuerzos de salud pública. Nosotros vivimos en un sistema de intercambio. Cuando nosotros vivimos en comunidad, es porque vivimos en un sistema de intercambio, porque no somos autosuficientes. Y la manera en que yo se lo digo a la gente, ¿tú procesaste tu agua potable? ¿Tú estás en la planta de electricidad para tener electricidad en tu casa? ¿Tú fuiste al matadero, hiciste todo lo que tenías que hacer y empacaste la carne? Si contestaste no, estas tres preguntas, tú no eres autosuficiente. Correcto. Porque tenemos esta arrogancia, esta prepotencia, y aquí voy a mezclar el positivismo tóxico, porque tenemos este movimiento de positivismo tóxico. Yo todo lo puedo, yo he visto afirmaciones al universo, la ley de la atracción, y todas las ñoñas como Cucagome, lo fabrico, lo empaco, lo vendo, lo recomiendo. Tenemos que sin conocimiento. Tenemos que entender que vivimos en comunidad porque no somos autosuficientes, que vivimos en una comunidad que tiene un sistema de intercambio que está mediado por dinero, por una moneda. Usted paga por un servicio. Y para cerrar mi último statement como abogado, les diré esto: a los patronos, al gobierno, a los alcaldes, inclusive al presidente de los Estados Unidos, que probablemente no me esté mirando ahora mismo, pero nunca sabe. Los términos prescriptivos de daño comienzan a contar desde que el daño se conoce. Y eso es bien importante porque yo he hablado con usted, he hablado con inmunólogos y ¿qué me dicen? Lo mismo todo. Nosotros en realidad no sabemos el daño que esto va a causar y va a tomar tiempo. Porque el long COVID todavía no tenemos tenemos una idea, pero en realidad no sabemos. Yo no te puedo decir a ciencia cierta. Esto es lo que va a pasar. Vamos a saber dentro de un tiempo. Entonces, cuando venga ese tiempo, ahí es que se genera la acción de daño. Así sea 8 años después. Y si tú no respondiste con responsabilidad y con conocimiento sobre lo que tenías que hacer y qué protocolos establecer, vas a responder por daño y vas a ser sujeto a demanda. Allá que ver cómo puedan ellos allá. Yo te digo, Luis, que te voy a decir, el draft de la demanda civil, de la action lawsuit, o ¿cómo es? Civil action lawsuit. El draft más grande tiene que comenzar en el 2030. Sí. Muchos científicos y todos los que hemos estado en las redes sociales estamos más que dispuestos a brindar toda la información necesaria para respaldar esas demandas. Porque la evidencia es clara. Y en el 2030, cuando la gente empieza a ver el impacto en la salud, en los niños, y los niños que están creciendo, estas escuelas que prohibieron, que con uñas y dientes no quisieron que usaran mascarilla y ahora no se sabe en un futuro el daño que va a ocurrir en el cerebro y en el desarrollo
o si muchos de esos niños van a ser estériles, porque ya está documentado que a los hombres que le da COVID le baja la cantidad de esperma. O sea, el daño que va a pasar en esos niños, el comienzo lo vamos a ver en el 2030. Y yo espero ver la demanda más grande por la negligencia crasa, más grande en la historia, todo por ganar las elecciones, ganar el voto, y verlo. Yo espero tener esa satisfacción de ver eso, porque esto ha sido inaceptable, por no usar otra palabra que empieza con C, ¿verdad? Inaceptable, completamente inaceptable esta situación, y que la gente, los medical boards, yo he sido bien vocal en esto, los medical boards son unos mediocres. Los medical boards son unos mediocres y no han hecho su trabajo, porque los medical boards, su misión, búscalo en Google, ¿por qué? Búscalo. La misión de los medical boards con el paciente, con el pueblo, no con los médicos. Y cuando tú tienes una Cherry Penny, que es una antivacuna que merece irse a un hospital psiquiátrico con las disparates que ella dice, todavía con una licencia activa de Ohio. Increíble. Y otros médicos más, la DAPO, por ejemplo, que es el cirujano general de Florida, y double dipping en otra profesión, ganando más dinero que el mismo cirujano general de California, que tiene una economía más fuerte. ¿Dónde están los medical boards? Pero como yo le digo a la gente, ustedes como pueblo, ustedes pueden llenar los buzones, el email, el teléfono de los medical boards y exigir como paciente un servicio de salud de calidad basado en evidencia. Esto no es cuestión de la opinión. En medicina no existen opiniones. Lo que existe es la evidencia. Tiene que haber evidencia. La gente es loca poniéndose Botox, que es una toxina, que si entra en el torrente sanguíneo te paraliza el diafragma, pero eso no lo cuestionan ni dos segundos. Sí. Lo que pasa es que es Dunning-Kruger clásico, ¿verdad? La persona mientras menos sabe, más se cree que sabe. Cuando pasó lo del Rittenhouse y lo del Tribunal Supremo, todo el mundo era abogado. Y cuando pasó lo del COVID, todo el mundo era doctor. Saben, son expertos. Así que en este live, en el día de hoy, le hemos hablado sobre el impacto de cómo la política, de tener personas en posiciones de poder que son anticiencia y que son disidentes sin evidencia, ha impactado los servicios de salud, causando así la muerte de más de 1 millón de personas en Estados Unidos y de cientos de millones de infecciones y reinfecciones que veremos lamentablemente en el futuro repercutir en la calidad de vida de todas las personas. Y ya ha sido documentado que el tiempo de vida, la expectativa de vida de las personas en Estados Unidos ha disminuido en un 2.6 años de vida. Y para que pase eso tiene que ser un evento cataclísmico. Así que yo agradezco a todos los que se conectaron a este live. Lo vamos a dejar aquí disponible en Instagram para que lo puedan disfrutar. Igualmente subirlo al canal de YouTube del Toro MD. Y tuvimos unos poquitos problemas técnicos, pero lo logramos. Espero que este live haya sido de su agrado. Hubo una persona en el área de comentarios que preguntó si éramos abogados. Yo soy médico investigadora, me dedico al área de research con experiencia como analista químico para la farmacéutica y también una certificación en ciencias de la conducta. El licenciado Luis Osorio es abogado y con mucha experiencia en trabajos que tienen que ver con ayudar a la ciudadanía y buscar el mejoramiento de todas las personas en una comunidad. Agradezco mucho al licenciado haberse conectado conmigo el día de hoy, sacando su tiempo y regalarnos de su expertise. Recuerden seguir al licenciado Luis Osorio en TikTok como Luisitorio787. Lo van a encontrar allá, que habla de muchos temas muy importantes para educar a la ciudadanía. Y a mí me pueden conseguir en Instagram y en YouTube como Del Toro MD y también en Facebook como Del Toro MD PR. Muchas gracias a todos por conectarse. Si tienen preguntas o dudas, déjenlo en la sección de comentarios que con gusto contestaremos sus preguntas. ¿Me escuchan mejor? Le escucho perfecto. ¿Y usted a mí? Sí, ahora sí. Finalmente. Esos son los de QAnon, esos son los republicanos que nos están tumbando. Es que este
live va a tocar unos temas tan candentes que ya tú sabes, tienen que interferir porque mira, hasta le cortaron ¿qué pasó? No. Nos están saboteando este live porque Tú ves, no ¿qué pasó? coges ni la broma, ¿ves? No aguantan presión, uno los tira en medio y no aguantan presión. Así mismo. Gracias, doctor.